¿Cómo les va, jóvenes? Espero que bien. Vamos a tener hoy nuestra tercera y última clase dentro de un gran eje que hemos elegido para este año, que es el eje de filosofía y democracia. En la primera clase nos dedicamos a explorar el vínculo profundo entre filosofía y democracia, más allá de su coincidencia en el espacio y el tiempo, en la Atenas del siglo V a.C. En la segunda clase nos enfrentamos con un hecho histórico que marcaba, por un lado, un antes y un después, tanto para la filosofía como para la democracia, y que para nosotros tenía el sabor de una paradoja, porque ese hecho histórico es el juicio y la condena a muerte de Sócrates en el año 399 a.C., al comienzo ya del siglo IV a.C., y veíamos eso como una paradoja a la que intentamos en la clase anterior volver más comprensible a partir de ciertos elementos del contexto histórico, como la guerra del Peloponeso, sus consecuencias y una de las más dramáticas, que es el gobierno de los 30 tiranos. Nosotros hoy vamos a ver elementos propiamente filosóficos y propiamente políticos que nos ayuden a comprender un poco mejor esta paradoja, esta pregunta que nos hacíamos: cómo es posible que la primera democracia haya asesinado al primer filósofo. Y nos interesan estos elementos propiamente filosóficos y políticos porque ese hecho histórico no solamente marca un antes y un después en la práctica filosófica y en su relación con la política, sino que lo que marca es el comienzo de un gran desencuentro, de un divorcio entre la filosofía y la política, de un alejamiento de la filosofía respecto de la política, que no solo le ha hecho daño a la política, al privarla de herramientas reflexivas muy importantes que puede ofrecer la razón filosófica, sino que también le ha hecho daño a la filosofía, porque la ha convertido en una actividad que muy fácilmente ha desplegado un gran desprecio por las masas, por los pueblos, por el elemento popular, y un gran desprecio por esa actividad práctica, por la política, sobre todo por la política cuando tiene que ver con las mayorías, y ahí podemos pensar en la democracia, y eso ha convertido también a la filosofía en una actividad poco comprensiva, con nada más ni nada menos que con otra de las actividades que nos caracteriza como seres humanos, y que tiene que ver con cómo nos las ingeniamos para vivir todos juntos sin hacernos tanto daño, ¿no? Para pensar estos elementos filosóficos y políticos nos vamos a orientar sobre todo por un texto muy importante de Hannah Arendt, que se llama Sócrates. Es un texto de los años 50. Es muy interesante que Hannah Arendt haya escrito un texto sobre Sócrates y su relación con la democracia, o sobre la razón filosófica en su relación con la razón política, justo en el momento en el que estaba tratando de pensar en los orígenes del totalitarismo, en los años 50, muy poco tiempo después de que Europa, con el nazismo, demostrara una crisis, podríamos decir, de la razón, de grandes dimensiones. Una crisis de la razón, de un tipo de razón, podríamos decir una crisis de la razón instrumental, que podemos ver esa crisis tanto en el nazismo como en la bomba atómica que arroja
Estados Unidos sobre Hiroshima. Pero digo, es muy interesante que Hannah Arendt se haya puesto a pensar en ese contexto de crisis de la razón instrumental, en este otro momento que marca precisamente el alejamiento de la razón filosófica reflexiva respecto de los asuntos políticos. Y de algún modo ese alejamiento provocaría que esos asuntos políticos empiezan a regirse por una mera razón instrumental que entra en crisis en el siglo XX. Bueno, aparte de esto, lo más importante es que nosotros tengamos presente el texto de la Apología de Sócrates, escrito por Platón, del que ya hablamos la clase pasada, porque vamos a ver sobre todo hoy cómo Sócrates se defiende de sus acusadores formales, de sus acusadores presentes, de Meleto, Ánito y Licón, sobre todo cómo se defiende en la discusión con uno de ellos, con Meleto. Vamos a ver por qué algunos elementos de lo que la lectura más tradicionalista de este texto y más reaccionaria interpreta como el ridículo de Meleto, el descuido de Meleto, o cómo Sócrates lo hace contradecirse o lo hace quedar como un estúpido. Vamos a ver que allí también hay algo para discutir en términos filosóficos y que tiene que ver con que hay más bien un descuido en esa lectura, o hay un sesgo un tanto fanático, un tanto religioso para pensar a Sócrates en esa lectura, y vamos a tratar de explicar por qué. Sobre todo, como les decía, teniendo en cuenta este texto muy importante de Hannah Arendt que se llama Sócrates, y que después les voy a dejar colgado también en el aula virtual junto con la Apología de Sócrates. Bien, como dijimos en la clase pasada, Sócrates primero se defiende no de las acusaciones formales, sino de esas primeras acusaciones y primeros acusadores que dice él son el rumor que circuló por Atenas durante años y años, y que según él constituyen la base de las acusaciones formales. Por eso su estrategia es debilitar primero esa base para que le sea menos difícil refutar las acusaciones formales. Bien, una vez que se defiende de este rumor, lo llama a Meleto y va a tener allí un diálogo con Meleto, más bien un interrogatorio hacia Meleto, en el que él va a tratar de mostrar que las dos partes de la acusación formal están mal. Recordemos la acusación formal. Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. Para decir solamente algo sobre la segunda parte, porque nosotros nos vamos a concentrar en la primera parte de la acusación, que fue en la que nos concentramos en la clase anterior, en la parte de que Sócrates corrompe a los jóvenes. Pero para decir algo solamente muy breve sobre la segunda parte, y que van a ver después que tiene que ver con nuestro enfoque, con tener un enfoque humano y complejo de Sócrates, un enfoque no evangelista de Sócrates, solamente decir esto. Tradicionalmente se ha celebrado que Sócrates, cuando lo interroga Meleto sobre esta segunda parte de la acusación, que es que no cree en los dioses de la ciudad sino en otras divinidades nuevas, supuestamente Sócrates lo hace contradecir a Meleto. Esta aparente contradicción de Meleto aparecería en la página 27D. En la página 27D, de los numeritos que figuran al margen de la edición que ustedes tienen, porque esa página, esa paginación que figura ahí al margen es la paginación canónica. Remite al ordenamiento de las obras de Platón que hizo Henri Estienne en el año 1578. Y todas las traducciones serias de la obra de Platón
en el idioma que sean, en el formato que sean, tienen esa paginación canónica en los márgenes. En este caso, en toda esa página 27, pero sobre todo en la parte 27D, según la lectura evangélica o santificadora de Sócrates, muestra que Meleto se contradice. Porque Meleto termina diciendo que Sócrates sí cree en dioses. Pero la acusación no decía que Sócrates no cree en dioses. La acusación decía que Sócrates no cree en los dioses de la ciudad. Eso está en la página 24b, literal. Acuérdense, en la página de los márgenes, la paginación canónica. Entonces, uno podría decir, qué bárbaro, incluso en una actividad como la filosofía, en donde se supone que hay un despegue total respecto de ciertos rasgos del pensamiento religioso o mítico, en los que, por ejemplo, para valorar a una persona, esa persona tiene que ser completamente inmaculada, o no tener nada criticable, o no tener nada con lo que estemos en desacuerdo. Bueno, pareciera que se ha querido hacer eso con Sócrates. ¿Por qué les digo esto? Porque lo cierto es que cuando se defiende de esta acusación de no creer en los dioses, Sócrates procede como él mismo decía que procedían los sofistas. ¿Qué quiere decir? Lo enrieda a Meleto, lo da vueltas, lo hace tropezar con sus propias palabras, lo confunde. En síntesis, hace más fuerte el argumento más débil. O sea que Sócrates, defendiéndose de esta segunda parte de la acusación formal, termina convirtiendo en verdadera esa segunda parte de ese rumor que había circulado sobre él y que decía que él también era un sofista. ¿Tiene algo de malo que Sócrates también haya sido un sofista? Para nosotros no, porque para nosotros Sócrates fue un ser humano. Y para nosotros Sócrates va a seguir siendo el filósofo más importante de todos los tiempos, aunque haya compartido ciertos rasgos con los sofistas. Pero para esta otra interpretación, en donde Sócrates tiene que ser un santo, una especie de Jesús de la filosofía, no hay ningún rasgo que Sócrates comparte con los sofistas, y aquí claramente lo ha hecho contradecir a Meleto. Bueno, jóvenes, yo les dejo esas dos indicaciones textuales y lo revisan ustedes. No me tienen que creer a mí ni a los profes que quieren convertir a Sócrates en un santo. Tienen que leer a Platón. Agrego algo más. La grandeza de Platón, que aún queriendo construir un monumento a la memoria de Sócrates y que por siempre lo recordáramos como el pensador más importante, ha tenido la grandeza de mostrarnos que también era un ser humano, que cometía errores o que podía, como dice Borges, abundar en falacias y no dar con un fin, ¿no? Entonces, esto solamente sobre la defensa respecto de esa segunda parte de la acusación formal. Para la primera parte de la acusación formal, que es la misma parte, como les decía hace un rato, en la que nos concentramos en la clase pasada, que es esta idea de que Sócrates corrompe a los jóvenes, también Sócrates lo interroga a Meleto. Y también vamos a ver que aparece allí un supuesto descuido de Meleto, que en realidad es el producto de una interpretación fanática de Sócrates y que hoy se las vería con una gran complicación, porque sería una interpretación también bastante antidemocrática de la filosofía y de la sociedad. Y es la siguiente. La acusación dice que Sócrates corrompe a los jóvenes. Entonces Sócrates le dice a Meleto: seguramente, si vos sabés que yo corrompo a los jóvenes, entonces sabrás también quién o quiénes los hacen mejores a los jóvenes, quiénes los mejoran. Entonces Meleto dice que sí, y que según él, quienes los hacen mejores a los jóvenes son las leyes.
Y Sócrates le dice, y muy bien, ¿y qué? ¿Y también estos? ¿Los jueces? Sí, también los jueces. ¿Y qué? ¿Y también todos estos que nos escuchan? Sí, también todos estos que nos escuchan, todo este auditorio. ¿Y también los miembros del consejo? También los miembros del consejo. O sea, todos los ciudadanos hacen mejores a los jóvenes o pueden hacer mejores a los jóvenes, menos yo. Entonces Meleto responde que sí. Frente a esa respuesta, Sócrates dice, bueno, fíjense, ustedes que me están juzgando, fíjense el descuido de este muchacho que no se ha tomado el verdadero trabajo de pensar en estos asuntos, de quién es el más indicado para educar a los jóvenes. Está en juego la educación de los jóvenes, que es el motivo fundamental, les diría yo, de toda la filosofía griega. Piensen en el texto que nosotros vimos antes, la alegoría de la caverna, en el primer renglón nos dice Platón, te pido que consideres nuestra educación a partir de una situación como esta. Y ahí empieza la alegoría de la caverna. El tema es la educación. Entonces, acá Sócrates dice, en este asunto tan importante que es la educación de los jóvenes, este muchacho no se tomó el verdadero trabajo y no está verdaderamente preocupado por este asunto, está bromeando conmigo. Lo cierto es que si nosotros nos sacamos de encima esa mirada fanática en la que querríamos que Sócrates no tenga ni una mancha ni nada con lo que nosotros estuviéramos potencialmente en desacuerdo, hay que prestar atención detrás del silencio de Meleto o de las pocas palabras que le otorga Sócrates en asentimiento o en negativa, que en realidad su respuesta es la respuesta de un buen ciudadano democrático. ¿Por qué? Porque fíjense que Sócrates pareciera estar buscando un especialista en la virtud política. Muy poco antes de presentar esto como una conclusión frente al jurado, Sócrates encara una de sus famosas analogías, un tipo de razonamiento que le gustaba al parecer mucho practicar o que Platón le ha adjudicado, porque hay muchos diálogos platónicos en los que Sócrates encara este tipo de analogías en relación con las virtudes, porque lo que está en juego es si las virtudes corresponden a un arte o una ciencia, si son enseñables y quién sería el maestro. Entonces, en este caso, cuando está reflexionando sobre la virtud política de los jóvenes, Sócrates dice, cuando nosotros queremos llevar un caballo a cuidarlo, no se lo llevamos a cualquier ciudadano, se lo llevamos al cuidador de caballos. Del mismo modo, si queremos arreglar nuestros zapatos, se los vamos a llevar al zapatero, no a cualquier ciudadano. Si queremos que nuestro joven sea un buen corredor de carreras, se lo vamos a llevar al profesor de atletismo, no a cualquier ciudadano. En este caso, Sócrates nos quisiera decir que hay que aplicar el mismo racionamiento, pero en realidad tenemos un problema, porque aquí no se trata de una simple competencia en algún conocimiento o en algún arte. No se trata de a quién le llevamos a nuestras hijas y nuestros hijos para que sean dúctiles en matemática o en el arte de la carrera. Entonces, pareciera que este interrogante de quién puede educar a los jóvenes, quién puede hacerlos mejores, quién puede hacerlos mejores ciudadanos, porque para un griego de esta época decir que alguien es un buen hombre es decir que alguien es un buen ciudadano, incluso para el propio Sócrates, que recuerden, cuando sus amigos le ofrecieron escaparse de Atenas, una vez que ya había sido condenado a muerte, él dijo que no podía escaparse de Atenas porque él no era Sócrates sin su ciudad. Para un griego de esta época era peor castigo el ostracismo
el exilio, digamos, que la muerte. Entonces, cuando decimos quién hace mejores a los jóvenes, estamos diciendo quién los hace mejores ciudadanos, quién les puede enseñar la excelencia política. Y la respuesta de Meleto es que cualquiera los puede hacer buenos ciudadanos, que no importa el rango o la ocupación. Yo puedo llevar a un joven a que sea bueno en matemática con el profesor de matemática, a que sea bueno teóricamente en ciudadanía y política con el profe de ciudadanía y política, pero si quiero que sea buen ciudadano, no hay un profe para eso, no hay un especialista. Y pareciera que tanto Sócrates como luego Platón, su gran discípulo, buscaban eso, buscaban un especialista en la virtud política. Sócrates claramente no lo encontró. En el caso de Platón es más controvertido, según algunos lo encontró en el filósofo, según otros tampoco lo encontró. Hay un diálogo muy lindo de la madurez ya de Platón que se llama El Político, donde justamente discute sobre esto, si la política es una ciencia, un arte, si es más parecido a la medicina o a la navegación. Lo cierto es que aquí la respuesta de Meleto no es un descuido, es la respuesta de la democracia, nada más ni nada menos. Esa misma respuesta la podemos encontrar, por ejemplo, en las palabras de uno de los sofistas más importantes de todos los tiempos, que fue Protágoras. Y quien nos trae esas palabras es precisamente Platón, en un diálogo buenísimo del final del periodo de juventud de Platón, que se llama precisamente Protágoras. En ese diálogo, Protágoras narra nuevamente, reconstruye el conocido mito de Prometeo. El mito de Prometeo cuenta cómo Prometeo le roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres, y cómo luego es castigado, atado en una roca donde un buitre le come el hígado todos los días, un castigo eterno, castigos que le gustaban mucho a los dioses griegos, repetitivos y eternos. Bueno, Protágoras lo cuenta de nuevo ese mito y le da algunos toques muy interesantes y muy importantes para nosotros, para lo que estamos discutiendo ahora. ¿Por qué? Porque primero nos cuenta que Prometeo le roba el fuego a Hefesto y le roba la razón a Atenea. Le roba el arte, digamos, a Atenea. Atenea es la diosa de la razón. Y fíjense, para pensar esto que les decía a un comienzo sobre la razón instrumental, la razón que es solamente preguntarse qué quiero y qué tengo que hacer para obtener eso que quiero, sin preguntarse si ese fin es lícito o válido o éticamente plausible. Ni siquiera teniendo la razón y ni siquiera teniendo el fuego, los seres humanos dejaban de estar sumamente desprotegidos. ¿Por qué? Pues estaban desprotegidos los unos respecto de los otros. Cuenta allí Protágoras que aún teniendo el fuego y teniendo la razón de Atenea, cada vez que se encontraban se hacían daño mutuamente. Y que por eso Zeus, muy preocupado, le dice a Hermes, al mensajero entre los dioses y los hombres, que les lleve a los seres humanos el sentido moral y la justicia. Hermes le pregunta, ¿y cómo lo reparto? ¿Cómo están repartidos los otros saberes, las otras artes? ¿Que con que uno lo posea vale para muchos? Por ejemplo, la medicina o la navegación. No, le dice Zeus. Tenés que repartírselo a todos, y a todos por igual. Todos tienen que participar de la excelencia política, porque si no, no va a haber ciudades. Allí termina la narración del mito de Prometeo que hace Protágoras, y Protágoras, el gran sofista, defensor de la democracia, nos damos cuenta con esta interpretación del mito, le dice a Sócrates, por eso Sócrates, entre los atenienses, cuando estamos hablando de arquitectura o de algún otro arte particular, no le damos cabida a la opinión de cualquiera.
que no sea especialista en la materia. Pero cuando se trata de la excelencia política, no solo le tenemos que dar cabida a la opinión de cualquiera, sino que es obligatoria la opinión de todos y cada uno, porque todos deben participar de esa excelencia política. De otro modo, no habría ciudades. Fíjense que acá está la respuesta republicana, digamos también, no solo democrática, sino republicana, tanto en lo primero que dice Meleto cuando le pregunta ¿quién los hace buenos a los jóvenes? Las leyes, dice Meleto. Esa es una respuesta republicana. La de Protágoras también es una respuesta republicana. ¿Por qué les digo republicana? Porque en la naturaleza más profunda del republicanismo está la idea de que la política nos vuelve mejores, de que nuestra participación en lo público nos vuelve más virtuosos. De hecho, hay un insulto republicano para aquel que no se involucra en los asuntos públicos. Y ese insulto está en la palabra idiota, que nosotros ahora usamos para cualquier cosa, pero que originariamente tenía que ver con lo idios, que en griego lo idios significa lo propio, lo privado, lo particular. De ahí viene idiosincrasia, los ciertos rasgos de carácter que son propios de tales o de cuales, la idiosincrasia de los argentinos. De ahí viene idioma también, pero lo idios, que es lo propio, está en la raíz de este término que empezó siendo un insulto republicano y se convirtió en cualquier otra cosa. ¿Quién es el idiota? El que no se involucra en los asuntos públicos. El que no se involucra en los asuntos públicos. ¿Quién tiene que ser capaz de formar a cualquier joven en esa virtud pública? Cualquiera, todos. Y no es tanto un privilegio o un premio. Tal como lo pensaba Meleto, tal como lo declara Protágoras en esta interpretación que les acabo de comentar, es una obligación ser maestro de la virtud política de los jóvenes. Vamos a ver ahora otro asunto más profundo todavía, sobre este choque entre filosofía y democracia.